Bienvenidos a la sección número 2 de la serie Enseñanzas Bíblicas para el Hogar, bajo el tema ¿Cómo es Dios? Estábamos por leer Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice así el apóstol Pablo: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nótese cómo en esta sección de esta fascinante epístola se combinan varios elementos relacionados con la misericordia de Dios, su poder, sus riquezas, etc., direccionadas hacia las necesidades del pecador, a fin de que éste, rescatado primero por el brazo todopoderoso de Dios y colocado entonces sobre superabundantes riquezas de su gloria, pueda entonces estar en condiciones de conocer cómo es Dios. ¿Notamos captar todo el engranaje de esto? Pero la misericordia de Dios no solo se caracteriza por los dos actos mencionados, el fuerte auxiliando al débil y el rico compartiendo sus riquezas con el desventurado, sino que hay un tercer elemento que caracteriza a la misericordia. ¿Cuál es ese otro elemento? Es aquel acto de bondad realizado por el que está dentro para con el que está afuera, necesitado. Y esta fase de la misericordia puede verse repetidas veces en el actuar de Dios hacia la raza caída. El acto de entrar a su casa, a la casa de Dios, que es un símbolo de acercamiento a Él, está basado precisamente en su misericordia, porque Él es bueno. El Salmo 5, el versículo 7, dice: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Lo vamos captando. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Es que Dios es el Padre amoroso que ruega al hijo rebelde que entre a casa. Lucas 15, 28. Dice: entonces se enojó el hermano mayor, el que estaba más perdido que el hijo pródigo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahora bien, algunas personas han razonado que no hay evidencia de bondad en Dios en el hecho de invitar al pecador a entrar a su casa, la de Dios, puesto que la razón por la que el pecador está fuera es porque Dios le sacó de su casa, el paraíso terrenal en ese caso. Y aluden en este caso a Génesis 3:23, donde se lee: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero este razonamiento solo puede sostenerse pasando por alto el versículo anterior, donde la razón que se da para la expulsión del hombre del huerto de Edén es
una basada precisamente en la bondad y el amor de Dios. Es así que la explicación para tal acto por parte de Dios es la siguiente. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Dios, después de la caída del hombre en pecado, sacándole del huerto al hombre, a fin de que no tuviera acceso al árbol de la vida, porque de continuar teniéndolo, prolongaría su vida eternamente, siendo así entonces un pecador eterno, sufriendo por lo tanto por la eternidad las consecuencias de su vida ahora en pecado. De tal manera que el acto de Dios de sacar al pecador del huerto de Edén, lejos de ser un acto desamorizado, es a todas luces la mejor decisión que pudo tomar Dios en beneficio del hombre caído, a fin de evitarle sufrimientos eternos como resultado lógico de una vida eterna en el pecado. De paso, la doctrina que presenta a Dios colocando al perdido al final de los tiempos en un lugar de tormento eterno para que pague las consecuencias de su pecado, atenta contra la información contenida en Génesis 3:22. Y precisamente, desde el inicio de las Escrituras, o de lo que hay registrado en ellas, el Dios bueno, que las inspiró, tuvo interés, mucho interés, en dejar claro que nunca ha estado en sus planes que el pecador sufra por una eternidad. Todo lo contrario, lo sacó del huerto de Edén a fin de que eso no sucediera, porque al evitarle comer del árbol de la vida después de haber caído en pecado, el hombre obligatoriamente, desligado ahora de la fuente de vida establecida para él en el Edén, como lo era el árbol de la vida, llegaría entonces en algún momento al fin de sus días y por lo tanto al fin de su vida de pecado. Este actuar solo puede provenir de un Dios bueno. Es en esta misma dirección que el mismo Dios que sacó a Adán y a Eva de Edén viene a este planeta en persona para reparar el camino y abrir la puerta de acceso a su presencia, siendo Él mismo ese camino y esa puerta. En sus propias palabras puede leerse en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese mismo Dios bueno es quien toma la iniciativa de señalar al pecador el camino de regreso a su presencia. El salmista lo expresó así, Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Notemos cómo el enseñar a los pecadores el camino es un acto basado en la bondad de Dios. ¿Captaron el texto? Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Esto es porque Dios es bueno. Lo mismo puede verse en el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y en los siguientes salmos, 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese camino solo puede ser visto por el pecador cuando Dios mismo toma la iniciativa de venir hacia él, hacia el pecador. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ese mismo Dios
se hizo carne en la persona de Jesucristo, abriéndole así al hombre el camino de regreso a la presencia de Dios a través de su mediación entre Dios y el hombre. En palabras del apóstol Pablo en Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Sintetizando, Dios es bueno. Así lo evidencia su misericordia, acto que se caracteriza por la manifestación de un fuerte auxiliando al débil, un rico compartiendo con el pobre y uno de adentro invitando bondadosamente al que está afuera, necesitado, a entrar. Y que se ve reflejado en los actos de Dios hacia el hombre caído. Razón por la cual puede decirse con certeza que Dios es bueno. Pero que Dios es bueno no se evidencia solamente por la manifestación de su misericordia. La bondad de Dios se ve reflejada también en otros actos de Dios hacia sus criaturas. Actos como cuáles, como el de librarnos de la angustia. Dios es bueno, así lo manifiesta al librarnos de la angustia. Dicho por el salmista, Salmo 54, versículos 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y recalcado por el profeta Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Para entender cómo es que Dios libra de la angustia, y cómo manifiesta de esa forma que es bueno, librando de la angustia, es necesario dedicar algún tiempo a analizar, aunque no exhaustivamente, pero al menos a un nivel básico, la naturaleza de la angustia humana. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Dónde se origina o qué la produce? Con estos conceptos claros estaremos en mejores condiciones para comprender cómo es que Dios libra de la angustia y por qué es que Él es bueno al hacer eso. Iniciemos pues indagando un poco al menos sobre la naturaleza misma de la angustia. ¿Qué es? ¿Qué la origina? ¿Qué efectos produce en el ser humano? Bueno, en primer lugar es importante que captemos que angustia es la sensación de congoja o temor que se experimenta ante situaciones difíciles, arriesgadas, desconocidas o inseguras. Eso es la angustia. La angustia entonces es esa sensación de miedo, esa sensación de inseguridad ante situaciones adversas que interrumpen o rompen el desarrollo normal de la vida. Es ese temor a lo desconocido, porque pueda producir algún dolor y daño a nosotros o a nuestros seres queridos. Ahora bien, ¿qué papel juega la angustia en las relaciones de Dios con el ser humano caído? ¿Cuándo se introdujo la angustia en esa relación? ¿Y cuál es la solución divina para ese estado del hombre caído? ¿Qué tiene que ver la solución divina de la angustia humana con la bondad de Dios, que es nuestro punto? Veamos esto un poco más de cerca. Según la Biblia, los elementos que dan lugar a la angustia, a saber, el miedo y la inseguridad, son resultado de la caída del hombre en el pecado. No había miedo ni ningún tipo de inseguridad en el hombre antes de su caída. Pero
inmediatamente después de que esta ocurre, el temor, el miedo y la inseguridad asaltaron al hombre, privándole de la paz procedente de su relación con Dios. Mientras permanecieron leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre la tierra, sobre toda criatura viviente. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno. Y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Se sentían pletóricos de vigor, que procedía del árbol de la vida, y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, según Job 37:16, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Pero toda esta escena paradisíaca, planificada por el Creador para el gozo y deleite del ser humano, se interrumpió. Y sigue interrumpida por la introducción del pecado en la raza humana. Al romper la relación con Dios, el hombre renunció a todo lo programado por el Creador para su felicidad, dando así lugar en su corazón al miedo, a la inseguridad, a la angustia. ¿Cómo reaccionó Dios ante la acción del hombre de separarse de él? Veamos. El relato bíblico nos dice, entre otras cosas, que después de que el hombre rompe relación con Dios, es absorbido de inmediato por la angustia. Veamos cómo lo presenta el registro bíblico. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Notemos cómo ahora a Adán lo domina el miedo, que lo induce a ocultarse de la presencia de Dios. La angustia ahora lo controla, le domina. Se ha convertido en un esclavo del miedo, en realidad un esclavo de aquel que lo indujo a romper su relación con Dios. Pero, ¿cómo actúa Dios ante esta acción del hombre que lo hunde ahora en la angustia? Después de un breve diálogo, donde Adán y Eva son ubicados por Dios a fin de que entiendan lo que han hecho, y la condición o estado en el que ahora se encuentran por tal acción, Dios pasa a explicarles cuál es la solución a su problema. Y en esa brevísima explicación se bosqueja en 3 partes el maravilloso plan de la salvación, a través del cual Dios demuestra que Él es bueno, librando al hombre de la angustia que ahora lo domina, que ahora lo oprime. ¿Cuáles son esas 3 partes de ese plan? Bueno, veamos primero la base bíblica de donde se desprende este plan trifásico. Hablamos de Génesis 3, versículos 15 y 21. El verso 15 dice: y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu descendencia y entre ti y entre la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza,
y tú le herirás el talón. Y el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De estos dos textos se desprenden las tres partes del plan de la salvación a las que hemos hecho referencia. Las dos primeras partes están en el versículo 15 y la tercera en el 21. Las tres partes son las siguientes. 1. Dios coloca enemistad entre la mujer y la serpiente, representando la mujer a su pueblo, su iglesia, los hijos de Dios, y la serpiente a Satanás y a sus seguidores. 2. Dios promete que de la simiente de la mujer vendrá uno que le aplastará la cabeza a Satanás, al que Satanás solo podrá afectarle el talón. 3. Dios viste al hombre y a su mujer con túnicas de pieles. En estas tres fases del actuar de Dios está comprimido el plan de la salvación, a través del cual el Dios bueno libra de la angustia causada por el pecado al ser humano que así se lo permita. Acerquémonos un poco más a esto. En primer lugar, contestemos cómo en la Biblia la angustia del ser humano, de la cual Dios, que es bueno, lo puede librar, es producida en el hombre por causa del pecado. Y luego veremos la triple forma en la que Dios lo libera. Repito, nos toca primero constatar, creo que dije contestar. Lo que nos corresponde primero es constatar cómo la Biblia definitivamente aclara que la angustia del ser humano es por el resultado del pecado. Ustedes pueden leer algunos libros de psicología secular y va a encontrar causas muy diferentes para la angustia. Pero lo que realmente es, lo que la palabra de Dios dice, es que la angustia es resultado del pecado. No hay otra razón. Pero lo necesitamos constatar primero, solo que se nos volvió a ir el tiempo. Lo miramos en la próxima sección.